Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Ya sabéis que este vídeo es parte de una serie de 4 en los cuales comparto con vosotros la planificación, el planteamiento y el revelado de la imagen de Carrasqueira que ahora mismo tenéis en pantalla. En el primero de ellos, que por ahí arriba os dejo el enlace por si os lo perdisteis, tratamos todo lo relativo a la planificación, lo que hay que tener en cuenta antes de realizar el viaje hasta ese lugar que queremos fotografiar y que no conocemos. Y hoy vamos a ver el planteamiento in situ, qué aspectos consideré cuando fui a realizar la fotografía, que al fin y al cabo no deja de ser también una planificación in situ. Así que bueno, sin enrollarme más, comenzamos. Aquí en el centro del puerto, en el punto neurálgico del CAIS Pacífico. Como podemos ver, esto es un batiburrillo completo de todo tipo de pasarelas, desvencijadas de madera. Es un lugar muy fotogénico, en el cual podemos realizar multitud de encuadres. Podemos hacer fotografía, por supuesto, de paisaje, también fotografía social, de retrato. Son múltiples las posibilidades. Pero hoy, debido al día tan soleado que tenemos, con una auténtica solana, que es, como digo, no es el paraíso precisamente para los fotógrafos de paisaje, para mí es fundamental hoy que encontremos una cosa: tenemos que meter el sol dentro del encuadre para rellenar ese cielo que está carente de interés. Es decir, hoy voy a buscar un encuadre en el cual pueda aislar una pasarela que esté orientada directamente hacia el sol. Quiero aislar a la pasarela también para transmitir una sensación de soledad y también evitar al máximo, dentro de lo posible, que haya personas que puedan pasear por todos lados y aparezcan en la imagen. Quiero restar la mayor parte de elementos humanos en la imagen, transmitiendo solo eso: una pasarela, un cielo y un sol. Un sol que aparte lo vamos a capturar en forma de estrella para que sea más llamativo. Al fin y al cabo, aunque no sea un día muy apropiado, muchas veces viajamos a lugares en los cuales solo vamos a estar una vez en la vida, nunca vamos a regresar ahí. Y es por ello que siempre tenemos que tener los recursos para saber cómo sacar partido a cada situación. En este caso, hoy tenemos un día soleado. ¿Qué vamos a buscar? El sol en el encuadre, algo que nos rellene toda la foto de luz, de color. Si fuera un día nublado, pues lo haría todo lo contrario, buscaría unas nubes a la fuga, un ambiente azulado luego de procesado, pero lo importante es eso, saber sacar siempre partido a lo que tenemos. De momento vamos a dar una vuelta por aquí y vamos a ver qué pasarela y qué lugar es el que mejor reúne las condiciones para que hagamos la foto. Vamos a dar una vuelta. Bueno, pues nos encontramos ya en el lugar en el cual vamos a realizar la fotografía. El primer consejo que os puedo dar siempre en un lugar como este es llegar siempre pronto. Este es el lugar que he elegido precisamente por ser uno de los que reúne todas las características que antes he indicado. Es uno de los sitios más clásicos dentro de Carrasqueira, pero reúne todas esas características. Una pasarela visualmente muy atractiva, para mí posiblemente la mayor, la mejor en ese sentido de todo el puerto, orientada directamente hacia el atardecer. Vamos a capturar todo el sol poniéndose directamente delante de la pasarela y aparte va a estar aislada del resto del puerto, transmitiendo esa sensación de mayor aislamiento. Vamos a buscar una larga exposición en la cual el agua va a quedar como una lámina, va a quedar sedosa completamente, lo que va a conferir una imagen de paz, de calma, un tanto irreal y onírica, pero que para mí hoy es la que mejor le puede venir a este lugar. A mí realmente, cuando fotografío cascadas, arroyos, incluso fotos en el mar, en las cuales, por ejemplo, puede haber agua que rompa en unas piedras en un primer plano, lo que prefiero yo son buscar velocidades bajas, en las cuales el agua tiene cierta textura, mantiene su dinamismo, y luego puedo potenciar eso en el procesado buscando esas texturas dentro del agua. Pero en este caso, en este puerto en el cual el agua está más en calma, no hay un gran oleaje, no tenemos nada que vaya a tener realmente fuerza, para mí lo que mejor va a quedar en conjunción con esta pasarela aislada en el medio del mar es precisamente esa larga exposición. La fotografía la vamos a realizar aparte con el menor equipo posible. Por supuesto vamos a utilizar una cámara, una lente y un trípode, pero únicamente vamos a usar un filtro neutro. No vamos a emplear ni filtros inversos ni filtros degradados.
Realmente los filtros inversos serían ideales hoy porque vamos a tener un horizonte recto sin ningún tipo ni de montañas, ni de edificios, nada que se meta en el medio de ese filtro y se pudiera haber ennegrecido. Un inverso con un degradado pudiera ser hoy ideal, pero al fin y al cabo son muchos los compañeros que no disponen de este material. Es material muy específico, es material caro y son muchos los compañeros que solo tienen a lo mejor un filtro de rosca que acoplan directamente en rosca de la lente y difícilmente van a poder utilizar luego ellos un inverso, un degradado que puedan enroscar sobre él porque no se va a poder desplazar ni ajustar la transición, etcétera. Por lo cual, pensando en gente que solo tiene un filtro neutro, es el único material que vamos a emplear hoy, un filtro neutro en concreto de 10 pasos. Tengo también uno de 6, pero en principio utilizaré el de 10 pasos. Hay otro motivo también para no utilizar hoy más que un filtro neutro. La luz va a dar directamente en la lente, el sol. Vamos a tener un contraluz total. No hay, en principio, salvo que lleguen nubes al final, no tenemos nubes en el encuadre, con lo cual la potencia del sol va a ser muy fuerte. No va a haber nada que mitigue la fuerza del sol. Es posible que salgan flares en la imagen. Si empezamos a poner filtros, esa posibilidad de que se produzcan flares, destellos que inunden una mayor o menor parte del encuadre se va a potenciar. Si ponemos, aparte del filtro neutro, un filtro inverso, un filtro degradado, más la propia debilidad que pudiera tener cada lente según sea ante la resistencia al sol, la posibilidad de que se generen esos flares se va a ver potenciada en mucha mayor medida. Por eso, por esos motivos, solo utilizaremos hoy uno de los filtros. En la realización de la toma aparte vamos a tener que ser conscientes de dos problemas que vamos a considerar ahora mismo. El primero de ellos ya lo hemos indicado, va a haber flares, va a incidir la luz directamente en la lente. No sé si serán más importantes o menos importantes, pero sí que es cierto que no me puedo fiar tampoco ni siquiera de lo que vea siempre en el visor. A veces cuando llegamos al ordenador levantamos sombras, etcétera, y es cuando nos damos cuenta que ha habido algunos flares que no hemos detectado en el momento, con lo cual, aunque yo parezca que no veo nada en la propia imagen, lo que voy a hacer es, en un determinado momento, voy a hacer tapados, voy a introducir mi mano delante de la lente en una forma o en otra, bloqueando la posición del sol, de forma que me asegure que voy a tener imágenes en las cuales la pasarela y el agua va a estar absolutamente sana, va a estar limpia y no va a verse contagiada de ningún destello parásito que nos pueda afear el primer plano, sobre todo la pasarela, que es la que va a tener que recibir toda la luz y todas las texturas. El segundo problema que vamos a tener que tener muy presente es que no vamos a poder realizar una larga exposición tipo 2 minutos, 3 minutos o 4 minutos. Realmente sería lo normal si quiero que el agua quede como una balsa, pero no va a ser posible por dos motivos. Uno de ellos, la pasarela se mueve. Si empieza a soplar el aire, hay un poquito de aire ahora mismo, no es muy fuerte, pero el agua mueve los tablones. Pasa gente por todos lados a veces, se puede acercar gente con carritos, con niños. Las tablas, en cuanto una persona se mueve, incluso yo mismo, hace que esto se mueva realmente, empieza a temblar. Con lo cual, una exposición de 3 minutos o de 4 minutos puede ser relativamente peligrosa, puede salir trepidada y es un gran riesgo. Para mí es mucho más seguro trabajar con exposiciones más controladas, 20 segundos, 30 segundos, y posteriormente, haciendo muchas tomas de 20 segundos y 30 segundos, fundirlas en Photoshop mediante una técnica de apilado con objetos inteligentes que ya veremos posteriormente en el procesado. Aparte, otra cosa que también hay que considerar es que en una larga exposición de 2 minutos, de 3 minutos, el sol, por supuesto, se va a ir desplazando a lo largo del horizonte, va a ir bajando hasta que se oculte por el horizonte. Si nosotros hacemos una larga exposición de 2 o 3 minutos, como el rango dinámico va a ser tan alto, vamos a necesitar por fuerza hoy, por mucho que utilicemos una cámara full frame con un gran rango dinámico, vamos a necesitar 1 o 2 tomas más subexpuestas para poder recuperar esas altas luces que posiblemente se nos van a quemar. Si el sol se nos empieza a desplazar por el horizonte, cuando queramos hacer una toma más subexpuesta o 2, luego posteriormente el sol no va a casar. La posición de los haces del sol, la situación no va a ser tan coincidente y va a ser un efecto más raro, una sunstar menos definida. Por eso para mí es fundamental hacer exposiciones largas, pero de 20-30 segundos, de la forma que el sol se me desplace lo mínimo posible por el encuadre y pueda hacer suficientes tomas antes de que el sol se me mueva demasiado. Alguien podría llegar a decirme, bueno, podrías hacer una corta exposición para el cielo y una larga exposición para el agua. Realmente no va a ser posible hoy. El sol se pone justo por el horizonte, los rayos de luz se van a meter dentro de la pasarela. Eso va a hacer que si hiciera una exposición corta y una exposición larga, el contraste de las texturas entre el sol y el agua sería extraño. Habría partes del agua que tendrían mucha textura de olas y otras que sería una exposición ceosa, lo cual
daría un efecto muy real y se notaría demasiado. El equipo que voy a utilizar en la foto, voy a comentarlo porque sé que a todos los fotógrafos, todos somos cacharreros y nos gusta saber con qué trabaja cada persona, siempre somos muy curiosos, así que yo voy a utilizar hoy una cámara Sony A7R, un cuerpo full frame que tiene un rango dinámico extraordinario en este caso, una lente gran angular, un Zeiss 16-35 f4. Utilizaré el trípode más estable que tengo, es un trípode mastodóntico de aluminio que pesa 7 kilos, muy poco portable, pero que cuando no tengo que andar demasiado, es el que me llevo porque me confiere una estabilidad impresionante. Aunque sople el viento, yo sé que generalmente es muy difícil que esto llegue a trepidar. La rótula que utilizo es una Sirui K3X, que también tiene muy buena estabilidad y desde luego sujeta, vamos, tiene mucha más capacidad de carga de la que yo necesito. Los filtros utilizaré un filtro de 10 pasos en el portafiltros Nisi y me valdré también de un disparador remoto, un disparador que conectaré al puerto de tal forma que no me haga falta tocar la cámara para liberar el obturador. Lo haré siempre a través del disparador remoto para evitar que en la larga exposición, por una presión del botón, pudiera producirse algún tipo de trepidación. Vale, pues la cámara ya está situada en su posición. He buscado una posición en la cual las patas del trípode están bastante separadas para buscar la mayor estabilidad y evitar que se pueda mover por accidente. La cámara ha situado picada hacia abajo, buscando que la pasarela tenga más importancia. Para nivelar el horizonte, siempre hay que nivelar el horizonte, aunque luego en Photoshop es cierto que podamos estirar y corregir eso, caídas en el horizonte, siempre hay que buscar que quede todo lo más recto posible. Por eso, un nivel de burbuja y, por supuesto, el nivel digital de la cámara. El estabilizador también lo vamos a desactivar. Al fin y al cabo, lo que hace este sistema es corregir las vibraciones que se pueden producir cuando utilizamos una exposición demasiado larga, a pulso, por ejemplo, y no tenemos la cámara puesta en un trípode. Si es la situación contraria, la exposición es larga, pero tenemos la cámara puesta en el trípode, lo que puede ocurrir es que en la cámara el estabilizador se puede tratar de corregir vibraciones que no sean necesarias y entonces la imagen va a salir trepidada. Por eso es muy importante que siempre que hagamos una larga exposición, tanto de día como de noche, desactivemos el estabilizador. No siempre va a producirse esa trepidación, pero a veces puede pasar. Y por ejemplo, a mí me ha ocurrido más de una vez con cámaras como esta electrónica, que la lente no tiene realmente un botoncito en el cual yo vea que el estabilizador está en on u off. Muchas veces me he dejado el estabilizador activado y posteriormente me he dado cuenta que tengo tomas trepidadas. Por eso es muy importante asegurarse siempre de desactivar el estabilizador. El modo manual es el que vamos a elegir para hoy. Vamos a configurar la cámara en el modo M, buscando el total control de todos los parámetros de la captura. No voy a dejar ningún automatismo a la cámara. A lo sumo podría ser el del balance de blancos. El ISO que vamos a configurar también va a ser el más bajo de la cámara. Podríamos llegar a hablar también de ISOs nativos e ISOs forzados por debajo, pero realmente nos vamos a quedar con que el ISO con el que debemos trabajar la sensibilidad es la más baja que tenga nuestra cámara. ¿Por qué? Porque en ella está el mejor rango dinámico que nos puede ofrecer nuestro cuerpo. Las cámaras, si subimos un ISO a 1600, ya no es que se genere, por ejemplo, ruido, es que el rango dinámico, la capacidad de recuperación de luces, la capacidad de recuperación de sombras disminuye. Por eso es muy importante que en paisaje, siempre dentro de lo posible, trabajemos con el ISO más bajo que podamos para maximizar la calidad y tener la mayor capacidad de recuperación de luces y de sombras. La foto va a tener como tres partes. De lo primero que me voy a ocupar es del sol. El sol es lo que se me va a ir, es lo que se me va a meter debajo del horizonte lo primero. Para mí lo más importante es capturar la Sunstar. La Sunstar se debe realmente al tipo de lente que tengamos, según sea su diafragma, según las palas, si son rectas o son más curvadas o más oblicuas, hará una forma más definida o más tenue. Ya es puramente subjetivo a cuál le guste más un efecto u otro. Lo que sí que es cierto es que, según sean también las palas de diafragma, el número, si el número es par, el número de rayos con lo que aparecerá el sol en el cielo será ese mismo. Por ejemplo, si tiene 6 palas del diafragma, el sol tendrá 6 rayos. Pero si el número de las palas es impar, por ejemplo 7 o 9, aparecerá el doble, aparecerán 14 o 18 rayos. Nosotros, no obstante, lo que sí que tenemos que hacer es cerrar el diafragma para conseguir un efecto marcado lo más posible. F14, F16, F20, F22, cuanto más cerremos, más fuerte va a ser ese efecto, más lo vamos a potenciar. Ojo, en este caso, yo lo que he dicho como quiero es una larga exposición, que no pase de 30 segundos. Solo voy a cerrar el diafragma, en este caso, lo que me sea necesario hasta llegar a ese tiempo de exposición. Configuraré el ISO más bajo, pondré el filtro de 10 pasos
Y como esta lente ya realmente hace un efecto de estrella bastante acusado ya desde diafragmas medios, por 12, 14, no voy a subir mucho más para evitar también la difracción que se produce cuando cerramos mucho el diafragma. Por eso, si con un F14, F16, F18 me basta para conseguir ya la exposición que quiero de 20 o 30 segundos, ya será también suficiente para que en este caso con mi lente tenga un efecto suficientemente de estrella. Por cierto, para el cálculo de la exposición, para mí es muy sencillo hacerlo cuando pongo un filtro de 10 pasos o de 6, como si fuera de 16. Para mí es muy sencillo porque, gracias al visor electrónico, a una cámara mirrorless, yo tengo lo que se llama el what you see is what you get, o sea, lo que yo veo aquí es lo que va a salir finalmente en la imagen. Para mí es tan fácil como ver en directo cómo va a quedar la exposición. No me hace falta tampoco estar muy pendiente del modo de medición, si está en matricial o está en puntual. Lo veo directamente aquí. Pero para las personas que, por ejemplo, no les cuesta a lo mejor hacer el cálculo de cuál tendría que ser la exposición una vez que ponemos un filtro, es muy fácil, por ejemplo, hacerlo con aplicaciones como pudiera ser Photopills. Simplemente buscaríamos cuáles son los valores sin el filtro de exposición, de diafragma, etcétera, los introduciríamos en la aplicación del teléfono móvil y posteriormente diríamos que vamos a utilizar un filtro de 10 pasos o de 6 pasos y sería la propia aplicación la que nos diría cuál es la exposición que necesitamos. No obstante, es una operación que es muy fácil de realizar y recomiendo a todo el mundo aprender a realizarla de forma mental. Vale, pues una vez que ya tenga seguro que tengo las tomas del cielo suficientes para poder recuperar luego el rango dinámico, como digo, como he dicho antes, haré una toma en la cual posiblemente se va a quemar el sol, será una toma que globalmente la exposición será correcta, sin sombras empastadas, y posteriormente haré una o dos tomas más en las cuales subexpondré bastante la exposición para recuperar el cielo, las altas luces. Una vez que ya tenga las tomas del cielo, que es lo primero de lo que me voy a preocupar, el siguiente paso del que me encargaré será de asegurar las tomas para la pasarela. Cuando la luz esté incidiendo, antes de que la luz pueda desaparecer de la pasarela, realizaré tapados en la lente. Me preocuparé de tener seguro, con total seguridad, que tengo tomas libres de flares. Aunque yo no lo vea aquí el flare, como ya he dicho antes, de todas formas voy a hacer tapados para estar absolutamente seguro que cuando llegue a casa voy a tener fotografías, imágenes limpias de cualquier tipo de destello. En el momento en el cual realice esos tapados, también voy a hacer para asegurarme un doble enfoque. Voy a trabajar todo el rato con la hiperfocal, ya sabemos lo que es enfocar a un punto determinado en el cual desde la mitad de esa distancia hasta el infinito está todo a foco. Esto es muy fácil calcularlo, por ejemplo, con aplicaciones como puede ser Photopills. Simplemente diría cuál es mi distancia focal, 16 milímetros en full frame en este caso, diría pondría también cuál es mi diafragma, F14, F16, y en este caso, por ejemplo, me saldría que tengo la hiperfocal en 60 centímetros, con lo cual si enfocara a 60 centímetros, desde 30 hasta el infinito estaría todo a foco. Ojo, mucho cuidado con enfocar justo a la medida o tratar de enfocar justo a la medida que nos dice la hiperfocal, porque pudiéramos quedarnos cortos, tratar de, en vez de enfocar a 60 segundos, a 60 centímetros, hacerlo a 50 centímetros y en ese caso tendríamos la foto desenfocada. Siempre vamos a tener un margen de seguridad a la hora de realizar el enfoque. Vamos a enfocar más allá de donde está la hiperfocal, con total seguridad. Hoy lo haré aproximadamente a 2 metros, aunque tenga la hiperfocal a 60 centímetros. El problema que puede existir es que, aunque en el primer plano más o menos sí que debería haber 60 centímetros, no debería haber problema realmente de ningún tipo de foco, las primeras lamas no es descartable que alguna de ellas pudiera quedar algo blanda, pudiera quedar algo menos definida, por lo cual en el momento en el que realice los tapados con la luz del sol, también realizaré un doble enfoque en el cual me preocuparé de que tenga un foco lo más cercano posible a la cámara y que si luego veo en el ordenador que alguna lama de las primeras ha podido quedar ligeramente fuera de foco, pueda hacer una fusión en Photoshop y quedar toda a foco toda la pasarela y toda la pasarela con luz. Una vez que ya tenga el cielo y la pasarela, seguiré haciendo tomas de 20 o de 30 segundos, incluso aunque se haya puesto el sol, para asegurarme que tengo también tomas suficientes que luego pueda fundir en una larga exposición de 2, 3 o 4 minutos. Cuantas más tomas, más larga podrá ser esa exposición. Posiblemente haga 4 tomas para conseguir 1 minuto y medio o 2 minutos, que para mí ya será más que suficiente para conseguir el efecto que busco. El enfoque, por cierto, yo lo tengo disociado, es decir, enfoco con un botón y con el otro libero el obturador. Es la forma más segura de tratar de no cometer errores con el foco. Si tuviésemos todo el enfoque y el disparo en el mismo botón, estaríamos siempre reenfocando, con lo cual alguna vez pudiéramos llegar a cometer errores. Así que aconsejo trabajar con ese tipo de enfoque disociado, que casi todas las cámaras tienen la opción de configurarlo. El disparo yo también es muy frecuente que lo ponga retardado a 2 segundos. En este caso, como voy a utilizar un disparador remoto, tampoco voy a tener muchos problemas porque no tengo miedo de que vaya a trepidar, ya que no voy a tocar la cámara cuando
dispare el obturador. Así que en ese sentido no tampoco tengo miedo, pero si alguien por lo que sea no tiene un disparador remoto y va a hacer una larga exposición, sí que le recomiendo que por si acaso configure un disparo retardado, por ejemplo, a 2 segundos. El balance de blancos yo realmente lo voy a dejar hoy en automático. En paisaje generalmente no me preocupo tampoco de configurar uno en concreto. Sí que es cierto que poner un balance de blancos fijo me permite que luego todas las fotos vayan a tener el mismo balance y poder ser más uniforme visionarlas en el monitor. Pero yo generalmente la verdad es que trabajo con balance de blancos automático. El formato, por supuesto, va a ser el RAW, que es el que nos va a permitir posteriormente trabajar con la mejor calidad la fotografía. No voy a utilizar, por supuesto, en ningún caso un JPG. Y, por supuesto, en el RAW nunca hay valores asignados ni predefinidos, con lo cual vamos a poder modificar la luz, la exposición, el balance, etc. Ojo, en cuanto al RAW, es muy importante decir que muchas veces, bueno, siempre nos fiamos realmente de lo que pone en el histograma de la cámara. Es importante saber que ese histograma no es real al 100% tampoco. Al fin y al cabo, ese histograma se genera en torno a la configuración de JPG que tenemos en la cámara. Si tenemos una configuración de JPG, por ejemplo, configurada en vívido, que es un perfil muy contrastado, el RAW va a mostrar un histograma que se va a generar en torno a esa configuración de JPG y pudiera ya hacernos pensar que tenemos las luces altas, las sombras empastadas, demasiado contraste y que tratemos de corregir una exposición que no es necesaria, haciendo que subexpongamos o que sobreexpongamos sin necesidad. Por eso es muy recomendable que siempre la configuración que tengamos del JPG en la cámara sea la menos contrastada posible, para que así tengamos, por así decirlo, la mayor fidelidad en cuanto al histograma y podamos evitarnos sorpresas posteriormente. Es fundamental saber siempre dónde rinde mejor nuestra cámara. Por ejemplo, mi cámara tiene muy buena recuperación de sombras, así que si tengo que elegir, siempre optaré por subexponer un poquito la imagen y poder recuperar luego de ahí la escena. Cada persona tiene que saber dónde rinde mejor su cámara para poder trabajar de la forma más segura. No obstante, sí que recomiendo que si tenemos una escena de alto rango dinámico, hoy no vamos a poder hacerlo por el sol que, como he dicho, se nos va a desplazar, pero lo mejor siempre es, si por ejemplo hay 7 pasos de diferencia entre las altas luces y las sombras, hay que hacer tantos pasos como no sea necesario y llevándolos a casa. Es decir, yo lo que hago para trabajar esas escenas es utilizo el monitor, hago una foto en la cual me aseguro que las altas luces están bien protegidas, no salta el chivato de altas luces y voy realizando tomas separadas un paso, tantas como sean necesarias hasta que tengo las sombras bien expuestas. De esa forma me aseguro de que tengo todo bien expuesto. Hoy, no obstante, como digo, no va a ser posible por el sol que se va a meter, pero ese es mi consejo, siempre saber dónde trabaja mejor cada cámara y de todas formas llevarse todas las fotos que sean necesarias para que tener todo el rango dinámico siempre en casa. Por favor, también tenemos que ser generosos con el número de fotografías que realicemos. Esto no es fotografía analógica, no es un carrete, no vamos a tener que pagar ningún revelado. Muchas veces creemos que tenemos una foto que está bien, cuando lleguemos a casa nos damos cuenta de que ha habido algún problema. Vamos a realizar muchas fotos, incluso más de las que creamos que podamos necesitar, de tal forma que si luego llegamos a casa y alguna está mal, siempre vamos a tener otras de las cuales vamos a poder hacer el revelado. Y para finalizar, es también muy importante que sepamos, hoy vamos a tener la luz de frente, pero a menudo nos pueden venir luces por los lados fuertes o incluso por detrás. En largas exposiciones es muy importante que tapemos el ocular, el visor, porque pudiera ser un lugar por el cual nos entrara la luz y se produjeran flares. Muchas veces personas ven de repente una mancha magenta en la imagen y no saben dónde viene, y es porque ha entrado la luz por el visor. Algunas cámaras tienen una compuerta con la cual pueden tapar el visor, otras tienen en la correa una tapita de plástico que se puede colocar. Si no se tiene ninguna de esas cosas, es muy fácil, se pone un trapo, por ejemplo, y se tapa el ocular. Pero ya digo, siempre en largas exposiciones, si hay muy fuertes luces, tapemos el visor y sobre todo si la luz viene por los lados. Bueno, pues ya toca ponerse en situación, se acerca la hora dorada, el sol está muy cerca del horizonte, está bajando rápido y se nos echa el tiempo encima, toca poner en práctica todo lo que hemos ido comentando en este rato anterior. Vamos en primer lugar a realizar las fotografías para el cielo. Me sale exactamente que a f16, ISO 100 y partiendo de 25 segundos tengo ya una exposición global correcta con unos haces de luz que ya son definidos, entran dentro del agua, pero que me obligan a realizar rápidamente 2 o 3 fotografías bastante más subexpuestas para recuperar todo el rango dinámico antes de que el sol se me desplace. Vamos ya con el tapado y el foco para el primer plano. El sol todavía está bañando la pasarela, las lamas de la madera. Lo que toca ahora es, vamos a poner nuestra mano delante de la lente, vamos a bloquear la posición del sol para evitar cualquier tipo de destello parásito y a la vez vamos a hacer un foco a la primera parte de la pasarela para poder tener en esa zona el mayor detalle que luego podamos recuperar en el procesado.
Y ya para terminar, vamos a realizar varias exposiciones de 30 segundos solo para el agua. Vamos a realizar 4, 5, 6 tomas y con ellas luego conseguiremos la larga exposición y tendremos la tercera parte que compondrá nuestra fotografía. Bueno, pues como podréis ver, ya no me encuentro precisamente en el puerto, sino en un terreno mucho más estable, en el aparcamiento del hotel, que es hasta donde hemos tenido que salir huyendo ante un ataque furibundo de los mosquitos, que en cuanto ha bajado un poquito el viento en el atardecer, han comenzado a atacarnos. Así que no es donde pensábamos realizar las últimas tomas del vídeo, pero bueno, no nos ha quedado otro remedio. Así que nada, yo creo que de todas formas, pese a ello, hemos podido realizar suficientes series para conseguir salvar la imagen. Creo que vamos a poder realizar más o menos la idea que teníamos en principio en mente, y ahora es donde vamos a seguir. Vamos a ir hasta el ordenador y vamos a ver cuáles son las tomas que vamos a elegir y cuál es el procesado que vamos a aplicar. Vamos a ver. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y en unos pocos días estaré de vuelta con todos vosotros con la tercera parte, con los primeros pasos del revelado de la imagen. Por supuesto, suscribiros ya mismo al canal si es que aún no lo habéis hecho, activad la campanita para no perderos nada de lo que está por venir y por favor, cuidaros mucho estos días y nos vemos pronto.